La doctrina de la Iglesia y los asuntos de la Iglesia Católica, pues de alguna u otra manera son lo que podemos llamar formación e información. Mismo, formación es una cosa e información es otra. Sin embargo, es una responsabilidad de nosotros los católicos, sobre todo de nutrirnos y de los que hablamos también, de dar la información correcta. La información y la formación debe de ser en la sana doctrina, debe de ser de forma correcta. Tenemos una gran responsabilidad nosotros al hablar y tenemos que decir exactamente lo que las personas quieren saber. Se hizo una noticia falsa que causó mucho revuelo en la Iglesia Católica, donde se decía que en el Vaticano iban a prohibir los padrinos de bautismo y de confirmación. Hasta el día de hoy esto es falso y un obispo salió a aclarar esta información, sobre todo para darnos luz y para decirnos que eso es una total mentira, por así decirlo. Es una total mentira. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa. Querido hermano en Cristo, te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Sin duda alguna, de lo que uno hable, de lo que uno diga, tiene que dar uno cuentas. Por eso es importante siempre ser responsables y decir la verdad o lo más verídico que se tenga que decir las cosas, transmitirlas fielmente, al menos como uno las recibe. Las redes sociales se alborotaron cuando decían que iba a haber un cambio, que el Vaticano iba a prohibir los padrinos del bautismo y de la confirmación. Hasta el día de hoy, todo ha sido una falsa noticia, fake news, todo ha sido falso por parte de los que hicieron esto. Vamos a mostrarte esta información, querido hermano en Cristo, que te traemos aquí para ti, que es de mucha importancia. En los últimos días circula en redes sociales una noticia sobre que la Iglesia Católica habría eliminado los padrinos de bautizo y de confirmación y que esta decisión entraría en vigor el próximo 9 de abril. Lo cierto es que la Iglesia Católica no ha tomado esta decisión y no está en ningún documento oficial del mismo Vaticano. Un obispo, no, el arzobispo de Ecuador, Ponce Eduardo Castillo Pino, publicó el 18 de marzo en sus redes sociales una nota dando una aclaración sobre este tema muy importante. Estos días ha circulado, dice el obispo, por las redes sociales una supuesta noticia donde se dice que se van a eliminar los padrinos de bautizo y de bautismo y de confirmación. Bautismo y confirmación, lo cual es totalmente falsa. Voy a mostrarte aquí eh, al obispo. Nos ha dado esta aclaración. Aquí lo podemos tener en la parte de abajo, ¿no? Ahí lo muestro para que tú lo veas. En la iglesia dice nunca no ha cambiado esto, ya que los padrinos son parte de la tradición. Ya acompañaba a la iglesia durante 2000 años en las celebraciones litúrgicas. Entonces, ¿de dónde surgió esta confusión? Bueno, surgió esta confusión de que un obispo en Italia va a prohibir, él en su diócesis va a prohibir los padrinos de bautismo y de confirmación. El obispo se llama Corrado Lerefica, es arzobispo de Palmo en Italia. Suprimió por 3 años el papel de padrinos de bautismo y de confirmación en sus diócesis, pero en su diócesis nada más, no en toda la iglesia. Parece que la confusión vino por el reciente, como lo dice aquí el artículo, reciente disposición de un obispo de Italia de suspender en su diócesis la presencia de padrinos de bautismo y confirmación durante 3 años. La medida tendría carácter experimental en su diócesis y parece que el objetivo es regular las inconvenientes en los que deben vivir los padrinos sobre todo en esos actos. En efecto, hace unos días el obispo italiano, como ya lo hemos dicho, anunció esta medida que la va a aplicar en su diócesis porque la situación de los padrinos es muy complicada y él quiere definirla. Esto no es único, no es el único caso, ya que hay otros obispos también que han decidido suspender los padrinos en los bautismos y en las confirmaciones de sus diócesis, pero ojo, solo en sus diócesis, lo claro
una vez más. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, debido a que hay mucha irregularidad en los padrinos, los obispos de estos que han hecho esto han decidido o han optado por suspender en sus diócesis con carácter experimental nada más por 3 años el decreto para que existan los padrinos, pero solo en sus diócesis. En este caso es en Italia, no a nivel universal, no la Iglesia Universal, y sobre todo no hay ningún documento oficial hasta el día de hoy que el Vaticano o la Santa Sede haya dicho de aquí en adelante no va a haber padrinos de bautismo y de confirmación en la Iglesia Católica. Eso no es cierto, es una total mentira y muchos se la creyeron y muchos hicieron de ahí lodo y empezaron a esparcir por redes sociales para que todos se escandalizaran y sobre todo sacar raja política, sacar dinero, sacar popularidad, sacar vistas, lo que tú quieras, pero los intereses que acompañaron a esos hermanos que dieron esa noticia, que fue mentira, que es solo para engañar al pueblo de Dios, hasta el día de hoy no hay ningún documento. Ahora, ¿por qué lo hicieron estos obispos? Ellos argumentan que la situación de los padrinos es muy irregular en sus diócesis. Y eso es una verdad. En todo el mundo hemos visto una decadencia de matrimonios. Entonces los padrinos ya no quieren, unos ya no están casados, unos ni siquiera se quieren casar, otros ni son incluso creyentes, o son padrinos de prácticas homosexuales, o padrinos trans, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los obispos argumentan ellos que quieren regularizar esta situación. ¿Cómo debe ser un padrino auténticamente católico? ¿O cuáles son las exigencias que la iglesia le pide a un padrino para que sea católico? Vámonos a los documentos oficiales de la Iglesia Católica, vámonos ni más ni menos que al derecho canónico. ¿Cómo deben ser los padrinos de bautismo en este caso? En la nota el arzobispo ecuatoriano recuerda lo establecido por el propio derecho canónico, las normas que regulan la Iglesia Católica para que rija el estatus o el perfil que deben tener los padrinos para que sean reconocidos auténticamente en el bautismo. El canon 872 precisa que los padrinos tienen la función de presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo, cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Igual también el canon 874 señala que la Iglesia Católica exige que el padrino sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el bautismo o el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir al presentar al hijo, ¿no? Bueno, al ahijado. Para concluir, Monseñor Castillo también recuerda que los padrinos de bautismo y confirmación, en efecto, no son figuras nada más decorativas o de simple conveniencia social, sino fieles católicos de vida cristiana, coherentes, que puedan ser ejemplo o guía en la fe para los ahijados. Eso lo marca el derecho canónico. Eso lo estipula el derecho canónico. Por lo tanto, es la exigencia que la iglesia tiene para con los padrinos. El canon 872 y 873, me parece, si estoy aquí viendo, déjenme verificar. A ver, aquí está, solamente para ver los números. Y aquí está. 872 y 874, los canon de la Iglesia Católica que me estoy refiriendo. Ok. Entonces, la cuestión está en que nos vieron la cara o dieron una información falsa. No hay ningún documento. Yo en un programa del canal mayor, Jesús Nazareno 2020, me pidieron esa información. Me dijeron, oye, ¿es cierto que va a haber cambios en cuanto a la estructura de los padrinos o el requisito de los padrinos para el bautismo, para la confirmación? Y yo les dije, voy a verificar esto, pero parece que fue una noticia falsa. No hay ningún documento, no está todavía, y esto solo lo hicieron obispos particulares en sus diócesis, pero como fue en Italia, lo agarraron y lo quisieron supuestamente adjudicar a todo el mundo. Cabe comentar que debemos tener mucho cuidado con la doctrina y con la información que nos están dando, mis hermanos. Muy importante que usted empiece y aprenda a discernir. Si usted no sabe discernir, entonces se va a llevar una gran confusión y puede extraviarse e incluso perderse en la fe. La capacidad de discernir, la capacidad de sacar sus conclusiones de usted y de tener usted un buen criterio es importante para dos cosas. Una, para que se nutra de la sana doctrina y sepa lo que le están diciendo.
sepas reconocer si es una sana doctrina o no es. 2, para que sepa elegir a quién escucha, que ve, que escucha a quién usted le puede hacer caso y a quién no. Sepa elegir, nos ponga a nosotros en la balanza, a los que nos atrevemos a hablar públicamente de la Iglesia Católica, nos ponga en la balanza, porque mucho le pueden dar gato por liebre y usted te puede asustar de gratis o incluso puede extraviarse en la fe. Entonces, para dejar claro esto, fue mentira. Hasta el día de hoy no ha habido un documento de la Iglesia Católica donde diga que los padrinos se suspenden. Los cánones de la Iglesia Católica no se han cambiado. Si se cambian y tenemos la información, yo soy el primero que voy a salir a avisarles que hay un cambio, pero todavía no hay nada. Así es que por lo pronto nos mintieron y desecha esa noticia de tu mente para que no se deje llevar por las apariencias y por la confusión que está reinando en la Iglesia Católica. Que así sea. Hasta pronto y bendiciones.